Continuamos conversando vía Zoom con Enrique López Arce, especialista en empleo. En el primer bloque estuvimos conversando al respecto al aguinaldo, pero también justamente otra noticia que se dio a conocer, Enrique, es justamente que hoy varios paraguayos optan por un segundo empleo o tienen la necesidad de buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. Me gustaría saber tu análisis al respecto sobre eso. Bueno, lo que hay que entender en primer lugar decir de que este no es un fenómeno aislado del Paraguay. Este es un fenómeno que se da en principales economías y en los principales países, ¿verdad? O sea, cuando uno mira el Uruguay, cuando mira España, cuando mira de repente en la región Panamá, Colombia, es un tema que se está dando, ¿verdad? O sea, el, hoy hay más opciones de segundo trabajo y también hay más necesidad, es más aspiracional el tema de meter dinero, ¿verdad? Entonces, hoy, digamos, cada vez más tenemos Paraguay que, por decir así, 5 años atrás, ¿verdad? Normalmente las ferias de empleo iban solamente gente que no tenía ingresos, ¿verdad? Gente que quería su empleo. Hoy vemos de que ya hay 50-50, ¿verdad? De cada 2 zonas que va a la feria, de repente uno ya tiene un ingreso y normalmente un tiempo de ingreso de medio tiempo y por otro lado busca trabajar en el horario que tiene libre porque normalmente el competitivo mundo laboral hace que de repente no solamente la familia subsista con un ingreso, sino tiene que haber un mundo. Y normalmente cuando las cosas están, ¿verdad? Nuestro mercado y nuestra sociedad le exige mucho a la mujer. Entonces te doy un ejemplo. En un, en una familia modelo, ¿verdad? Papá, mamá, hijo, hija, ¿verdad? De repente papá trabaja, mamá trabaja y hay suficiente dinero y dicen, bueno, nosotros le damos para el estudio. De repente no hay suficiente dinero que el hijo mayor, el varón, salga a trabajar y se le pegue a la mujer. Pero cuando ya están grandes, ahí es donde la mujer también es enviada a buscar ingresos, a buscar trabajo. Entonces, siempre que hay, digamos, un aumento muy considerable de mujeres, nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Y mirando un poco el tema de asalariados de IPS, nosotros descubrimos, ¿verdad?, de que cuando uno mira que es muy positivo el aumento de asalariados de IPS, lo que ve es que de repente tenemos demasiado, tenemos algo que no es en tendencia, tenemos un aumento muy significativo tenemos un aumento muy significativo del empleo de tiempo parcial, ¿verdad? De tener aproximadamente, digamos, una cantidad en el 2022, esto se mantiene en el 2023, se mantiene en el 2024 y explota en el 2025, aumentando 17.000 nuevos, digamos, cotizantes que están en ese, pero con tiempo parcial. El 2025, junio del 2025 versus junio del 2022. Pero para que la gente entienda qué significa que están como cotizantes, pero con tiempo parcial, significa de que específicamente trabajó entre 16 y 32 horas, porque cuando trabaja, estamos hablando a la semana, cuando trabaja 1 hora más, 33, ya debería entrar como un cotizante general, o sea, como un ingreso normal al IPS. Pero en este caso significa que trabajaron o 16 horas, que son dos días en total, digamos, el jornal mínimo está 111.000, la hora diurna está 17.000, la hora nocturna está 20.000. Entonces vos calculás que ese que trabajó menos metió a la semana aproximadamente 220.000 guaraníes, que por 4 semanas te da 880. Entonces con 880 no se puede vivir. Entonces es normal que busquen por lo menos esos 17.000 un segundo empleo. El que más metió 32 horas a la semana, estamos hablando de 400.000 guaraníes, 440, vamos a calcularle, digamos, en una semana. Entonces, por 4 estamos hablando de 1.700.000, 1.800.000, que tampoco alcanza. Entonces, es normal de que busque un segundo trabajo. Y ahí es donde se explica, Domingo, el tema de las plataformas. Por ejemplo, nosotros tenemos 17.000 paraguayos, nos dicen,
unas metas, que están trabajando en plataformas, Bullshit, todas las plataformas, la MOOC. Entonces, y cuando le preguntas por qué es fuente de ingreso principal y no 3.000 son los que tienen como fuente de ingreso principal. Y 17.000 trabajan eventualmente porque de repente no alcanza. Claro, y justamente ahí remarcás algo importante y quería consultarte si es que justamente también coincide con las opciones hoy en día cada vez más flexibles en donde uno puede adaptar sus horarios extras justamente para conseguir un segundo empleo. Mencionaste las plataformas de transporte, no solamente eso, el delivery o esos servicios a distancia en donde uno puede hacer consultas. Hoy en día hay distintas plataformas que te permiten adaptar tu tiempo, entonces, incluso en algunos casos, cobrar del exterior en dólares. Entonces, eso genera que uno tenga más ingresos o permite adaptar su tiempo. Efectivamente, cuando ahí vamos a separar lo que es lo urbano de lo rural, Domingo. Fíjate que todo lo que vos mencionás aplica a lo urbano, ¿verdad? Es completamente una la situación del empleo urbano, donde aplica todo lo que vos mencionás y tenemos que sumar las características de la generación Z, de los chicos que hoy tienen entre 15 y 22, 23 años más o menos, donde ellos, digamos, priorizan calidad de vida o calidad del trabajo antes inclusive que ingresos, ¿verdad? Entonces hay un cambio que se está dando y lo explicaste muy bien, donde de repente hay chicos que van a la universidad en forma virtual, que trabajan en forma virtual, entonces administran su tiempo y esto es aspiracional. Cuando alguien entiende y cuando él lo dice, bueno, que trabajas en esto, entonces el otro chico dice, ¿para qué tener este tema de 8 horas si puedo trabajar igual con esto? ¿Verdad? Entonces, se refiere más bien a esas características. Por un lado, digamos, tenemos muy positivo, no formalizamos más, digamos, no formalizamos más, llegamos a todo lo que tiene que ver con, digamos, meter más gente a IPS, pero por otro lado, digamos, tenemos también el gran desafío de que los ingresos de esas personas vayan aumentando también de tal manera a que se pueda vivir con un ingreso o de repente se tengan dos, tres, pero digamos en forma también que te ayude a tener esa calidad de vida, que es lo que queremos para todos, ¿verdad? Queremos para nosotros y queremos para todos los paraguayos. Enrique, justamente tenemos el gráfico que vos compartiste con nosotros respecto a la evolución que ha tenido en IPS, según los datos del IPS, ahí como podemos ver en pantalla, y justamente podemos ver la evolución que ha tenido y en dónde, como vos también puedes ver en tu pantalla ahí. Efectivamente, si se fijan, vamos a mirar junio del 2022, esto es 6.948. Cuando miramos junio del 2025, subimos a 24.155. Eso significa 17.207 nuevas personas que están con tiempo parcial. Y como explicamos, este tiempo parcial tiene que ver con gente que trabajó entre 16 y 32 horas a la semana, lo que significa de que tiene seguridad social y tener jubilación, está aportando para su jubilación. Está aportando para su salud, está aportando para su salud. Muy positivo. Solamente que el monto que meten no es suficiente para vivir un mes, Domingo. No, y justamente también otra pregunta que te quería hacer, Enrique, respecto a los jóvenes también que mencionaste, las nuevas tendencias. Hoy los jóvenes, ¿cómo está la búsqueda, la inserción en el mercado laboral y también las carreras por las cuales optan? Hoy en día hay mayor libertad por parte de los jóvenes para elegir qué carrera tener o sigue todavía esa vieja creencia de que si tu abuelo estudió tal cosa, si tuviste la suerte de que tu abuelo haya estudiado, o si tu papá se dedicó a tal cosa o estudió tal cosa, vos tenés que hacer lo mismo. O sea que nosotros, ese es uno de mis grandes desafíos. Eh, Hace ya más o menos 5 años estamos alertando sobre el tema de la selección del bachillerato. Empezámoslo con el bachillerato porque si miramos el último año del colegio ya nos estamos equivocando, ¿verdad? Ya estamos llegando tarde. Entonces hay que elegir con más profundidad, con más seriedad el bachillerato. No es el bachillerato que había en mi colegio y ese nomás ya toma. Eso no te ayuda porque el bachillerato determina y te puede ayudar muchísimo a cómo empezar la vida que viene después del colegio, la vida laboral.
¿verdad? Por otro lado, digamos, tenemos la selección de la carrera. Nos empezamos a preguntar, porque cuando mirábamos y hacíamos estudios, nosotros hacemos estudios de carrera, y cuando veíamos, espera un poco, hace 2 décadas, hace 20 años, las carreras que más alumnos tenían eran Derecho, Administración, Arquitectura, Enfermería, Psicología. O sea, 20 años después todo cambió, cambiaron las ciencias, cambió la generación, cambió las preferencias de todo, pero cuando miramos de repente en el interior cuáles son las carreras que más alumnos tienen, y es Derecho todavía, y es Enfermería todavía, y es Administración todavía. ¿Por qué cambia todo y no cambia, digamos, la selección de la generación Z? Y ahí es donde encontramos, Domingo, cosas que nos dieron una bocanada de realidad gigante. Y también tenemos que cambiar un paradigma. O sea, son muy sinceros los de la nueva generación. Entonces, lo primero que nos dice el Señor: yo sé que me tengo que ir a la universidad. Es positivo, o sea, está bien visto irse a la universidad. En el almuerzo los domingos, el papá y la mamá, digamos, se sienten realizados cuando su hijo va a la universidad, pero es muy importante el match con tu carrera. No es solamente lo que el mercado necesita, sino te tiene que gustar y tiene que tener también la salida. Entonces, de repente, el chico va a la universidad y dice: a mí me gusta informática, pero no llego en cuanto a la cuota, que está a 1 millón. A mí me gusta medicina, pero no llego en cuanto a la cuota, que está a 2 millones. Entonces, ¿y cuál es la cuota que te alcanza? Y administración, y es derecho. Entonces, la carrera más barata en las 54 universidades privadas es derecho. Entonces, en muchos casos, el popular, Domingo, que habrás escuchado, es lo que hay. Entonces, ese paradigma o ese racionamiento queremos romper. Lo segundo tiene que ver con una gran realidad. Yo trabajé para poder pagar mis estudios. Probablemente vos y mucha gente que nos está viendo haya hecho lo mismo. Entonces, cuando la carrera te toma todo el día, ya no es para vos, por más de que te guste, porque vos tenés que trabajar para poder pagar la cuota. Y lo tercero tiene que ver con lo que vos decís, lastimosamente ocurre todavía, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a un joven por qué eligió esta carrera, o antes, ¿por qué eligió su club? Dice que papá es de tal, o mamá, o mi abuelo es de tal club. Bueno, lo mismo está ocurriendo con el tema de la carrera, y no es así. No podemos tomar tan a la ligera como elegir un club, ¿verdad? Vos te tiene que gustar, es como un match, es como casarte con alguien. En realidad, la decisión más importante de tu vida profesional es tu segundo o tu tercer apellido. Entonces te tiene que gustar y es como casarte, ¿verdad? A vos te gusta la chica, pasas bien con la chica, tiene buena conversación, te das cuenta, pero si ninguno de los dos trabajan, hay un problema, ya no es el momento. Entonces lo mismo pasa con tu carrera. De repente te gusta la carrera, pero cuidado que si no hay oportunidad en el mercado, están problemas que de amor o de gusto no vive el hombre y la mujer, y eso le pasó a 3.000 paraguayos que estudiaron criminalística, les gustó la cara, dijeron esto es lo mío, pero cuando salió el mercado laboral encontraron que no había trabajo para ellos. Claro, y justamente también mencionaste la frase "es lo que hay". Hay otras frases también muy icónicas que a veces dicen los padres, no por malos, sino de cariño, que te preguntan: ¿y qué es eso? ¿Y de qué vas a vivir si es que estudias eso? Son también dos preguntas que ya condicionan al joven a decir: espera, si yo entro acá, no sé si voy a poder mantenerme o solventarme al futuro, quizás voy a lo seguro. Y justamente en lo seguro está, como decías, abogacía, administración, enfermería. Es justamente las tres grandes carreras que todo el mundo dice: bueno, no sabía qué estudiar y empecé a estudiar esto. Y eso es lo que hay que romper, Domingo. Fíjate que en otros países hay más orientadores vocacionales. Y ese proceso se empieza a los 9, a los 10 años. La famosa escuela viva de Ramón Indalecio, cuando decía: tenemos que ir a... No es solamente conocer la foto de la vaca, vamos a conocer la vaca. Bueno, mismo, andate a la industria, andate a la construcción, andate al hospital, andate al campo, andate al hotel. O sea, nuestros chicos tienen que salir más, tenemos que hablar ya de que empiecen a pensar su carrera de los 9, de los 10 años, de los 12, y eso es lo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Necesitamos cambiar nuestro modelo de educación formal en los primeros años, en la primaria, en la secundaria, y ayudarles muchísimo más para que
de repente cuando llegue el momento del bachillerato, ya elijan un bachillerato correcto y cuando llegue el momento de elegir la carrera, sepan ya de tal manera que no se cambie también que nos ocurre mucho. De repente van a una carrera pero cambiamos. Yo cambié mi carrera, no sé si te pasó, a lo mismo. Entonces muchos paraguayos por falta de información cambiamos de carrera. Claro, y justamente Enrique, antes de despedirnos, me gustaría si es que nos puede dejar como dos tips o dos consejos. Uno enfocado a los jóvenes que hoy están buscando trabajo y están arrancando su carrera laboral. Y también quizás a la otra persona que está en la audiencia, detrás de la pantalla, que está buscando trabajo y hace mucho tiempo tampoco no lo consigue, que puede llegar a generar un tipo de frustración. Bueno, en primer lugar, el trabajo, igual que todo lo que vale la pena en esta vida, requiere esfuerzo, perseverancia y dedicación. Así es el empleo, ¿verdad? Uno, digamos, hay que perseverar. Nosotros tenemos un poco más de 200.000 personas y miramos entre el desempleo abierto, la desocupación y la subocupación buscando activamente empleo. Entonces, esa es tu competencia. Entonces, prohibido rendirse. ¿Verdad? Y lo segundo, tenés que tener tres opciones laborales. Y el error más grande es donde de repente se menciona, ¿verdad? El tema de qué querés trabajar y de repente no sabes vos en qué querés trabajar. Entonces, uno de los principales errores en la búsqueda del empleo es que uno no sabe qué quiere trabajar. Entonces, de mis tres tipos de empleo que te gusta, capacitate en ellos porque esto es una competencia. Entonces, cuando alguien de recursos humanos analiza tu currículum, lo analiza versus otras personas. Entonces, como no tenés experiencia, por lo menos tenés que tener capacitación. Y entender, mirar también en Google, ¿verdad? Formatos de CV 2.0. Eso es muy importante. El formato del currículum no tiene más de 2 carillas. O sea, son currículum abreviados porque por lo que explicamos de cantidad, de repente una empresa puede decir 1.000 currículos en un día. Entonces, lo que puede mirar normalmente es la primera hoja. Y en la primera hoja ya debe mostrar por qué te tienen que contratar ahora. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado en cuanto al aguinaldo y también sobre las nuevas tendencias en el empleo. Un gran abrazo y siempre a las órdenes. El agradecido soy yo.